Ok, buenas noches. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a revisar este tema del audio, que todo esté correcto. Perfecto, estamos bien. Bien, arrancamos con la clase de hoy. Perfecto. Hoy es la última clase. Vamos a ver si tienen alguna duda ustedes. La vamos a revisar. Y vamos a revisar ya la parte de reporting, ya con algunos datos. Y vamos a revisar una base de datos real de SAP. ¿Ok? Antes de nada, vamos a ver una de las características que tiene SAP, denominada Service Layer. ¿Ok? Dentro de SAP, nosotros podemos tener una capa de servicios denominada Service Layer. ¿Qué significa? Este Service Layer nos permite integrarnos hacia SAP. SAP no es un sistema aislado. Como les mencionaba, es un ERP que nos permite justamente tener algunas características de un sistema de este tipo, ¿no? Si nosotros tenemos un sistema SAP, ¿no? Que es nuestro ERP, nuestro sistema central, nosotros podemos justamente conectarnos a ese SAP a través de una nube denominada Service Layer. ¿Qué es este Service Layer? Es una capa de servicio. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a entender un poco qué es lo que hace. Si yo tuviera aquí un sistema de ventas, por ejemplo, un sistema de punto de venta, ¿no? Y yo hago ventas en este sistema, seguramente yo necesitaré reportar esto hacia mi ERP, hacia SAP. Justamente SAP Business One nos da una herramienta que nos permite tener esto, ¿no? Entonces, se integra este sistema de ventas a nuestro Service Layer y este Service Layer inmediatamente escribe el SAP, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, si tuviéramos otros sistemas de cualquier otro tipo, podríamos aprovechar este Service Layer para integrarnos hacia SAP, ¿no? Esta es una de las maneras de integrarse, hay muchas, evidentemente, ¿no? Esta es una de las más importantes, Service Layer. ¿Por qué? Porque esta capa de servicios lo que hace es justamente mantener todos los controles que tenemos dentro de SAP. Por ejemplo, si yo he puesto un control en mi sistema SAP para que no se dupliquen las facturas, por ejemplo, para que el NIT sea obligatorio, por ejemplo, para tener el monto de facturación sea el máximo 1,000 bolivianos sin nombre y sin NIT, ¿no? Esta personalización que yo he hecho a mi sistema está en SAP. Si nosotros nos integraríamos de forma directa, es decir, sin pasar por este Service Layer, lo que haríamos es romper las reglas del negocio. Podríamos romper las reglas del negocio, ¿no? Entonces, seguramente no es lo que queremos, porque la personalización que hemos hecho acá está basada en el negocio. Entonces, nosotros justamente por esta razón pasamos a través de este Service Layer. Hay algunas otras formas. Por ejemplo, dentro de SAP tienes una herramienta denominada DI API, ¿no? Esta es una API en la que nuestro sistema de ventas puede conectarse acá y nuestro DI API también, a su vez, escribir a SAP, ¿no? La UI API, que es otra, que son las que se utilizan en SAP comúnmente como add-ons. UI API, ¿no? Que es una forma también de integrarse hacia SAP. Nuestro sistema, en este caso, es un poco al revés. SAP tiene este UI API y este UI API podría conectarse a cualquier otro sistema, ¿no? Entonces, un poco para entender cómo es la forma de trabajo y administración de SAP. Hoy les traje una base de datos de ejemplo para que podamos ver un poco justamente esta parte, ¿no? Para entender un poco esta parte. En esta base de datos que les traigo, toda la parte de ventas que hemos hecho dentro de SAP, esta empresa lo administra en un sistema de ventas, ¿ok? ¿Qué significa? Que en este sistema de ventas nosotros podemos justamente hacer todo el negocio, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, el pedido, que es una de nuestras etapas de trabajo,
nosotros podemos hacerlo ya directamente en nuestro sistema de ventas. De repente no necesitamos que esto se escriba a SAP por cualquier razón, ¿no es cierto? Porque aquí administramos nuestro ERP. En este caso, en este ejemplo, lo administran todo dentro de su sistema de venta, desde el pedido, la entrega, el rechazo del cliente, todo se administra en su sistema de ventas y reportan únicamente a SAP las facturas, ¿no? Entonces, acá lo que enviamos, lo que se envía es directamente, por ejemplo, una factura. Ya no todo el modelo de negocio. No queremos administrarlo todo en SAP porque de repente las licencias son muy caras, por un lado. Como les mencioné en algún momento, una de las desventajas de SAP Business One, por ejemplo, es que para ventas es un poco lento, es muy burocrático. Entonces, seguramente para saltar estas etapas, nosotros tendremos un sistema propio. ¿Ok? Y esto, evidentemente, es completamente factible. Nos permite tener esto dentro de nuestro sistema SAP. Permítanme un segundo, voy a cambiar mi conexión porque se me está entrecortando. Me voy a desconectar de repente un par de segundos. Perfecto, continuemos. ¿No? Entonces ya tenemos nosotros un sistema de ventas en el que reportamos únicamente facturas. Les mencionaba que SAP, por ejemplo, no maneja o no administra planillas de sueldo. Entonces, seguramente acá abajo tendremos un sistema de planilla de sueldos. ¿No? Que administra la parte de empleados. Y esta, a su vez, seguramente va a ir a través del Service Layer y este, evidentemente, directamente a nuestro sistema SAP. ¿No? Esto los voy a hacer a un lado para que no nos hagan bulto en nuestro gráfico. Son dos opciones de integración. De repente podemos tener un sistema de procesos. ¿Ok? Un sistema de procesos. ¿Qué es un sistema de procesos? Es un BPM. ¿No? En un BPM tú administras todo lo que son procesos, solicitudes de vacaciones, por ejemplo, solicitudes de pagos, puedes administrar solicitudes de permisos, cualquier tipo de permiso, solicitud la puedes administrar en este BPM, ¿no? Seguramente si queremos que se entere SAP, podemos también integrarnos a nuestro Service Layer. Entonces, justamente esta capa de servicios nos permite eso, ¿no? En el ejemplo que vamos a ver hoy, que les voy a mostrar hoy, vamos a ver justamente cómo se refleja esto dentro de SAP, ¿no? Voy a mostrarles ya una base de datos real que tiene datos, tiene movimiento, etcétera, etcétera. Esta es una base de datos de una empresa llamada Proesa, ¿no? En la que vamos a ver justamente algunas características y vamos a ver cómo se comporta en un sistema que se administra en Bolivia. ¿Ok? Ese es un sistema que funciona en Bolivia, que se administra en Bolivia y que tiene toda la normativa boliviana. ¿Ok? Si se fijan, es bastante similar al sistema con el que hemos venido haciendo ejemplos. Es bastante similar. Tiene algunas diferencias porque su diseño es un poquito más moderno, pero es exactamente la misma versión. Si yo me voy a ver qué versión estamos trabajando, es la versión 9.3. Es exactamente la misma, ¿no? En este caso, ya estamos viendo un sistema SAP en versión HANA. ¿Ok? Este es un sistema versión HANA. Habíamos hablado en la primera clase cuál es la diferencia de un sistema SAP en SQL o en HANA. HANA es un gestor de base de datos propietario de SAP, ¿no? Entonces está específicamente hecho para trabajar con SAP. Si bien es una base de datos, es un gestor de base de datos universal, es propietario de SAP, es propietario, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos ahora, justamente para aprovechar la parte de ver informes, ¿no? Si yo me voy a la parte de gestión, habíamos visto tipos de cambio e índices en nuestra base de datos. En este caso, lo único que administra, si se fijan, voy a
agrandarlo un poquito más, son euros, UFBs y dólares. Me voy a ir a una gestión anterior para ver esta data, ¿no? Entonces, por ejemplo, está toda la UFB cargada. En este caso estamos viendo mayo 2021. Y el tipo de cambio en dólares, evidentemente, 6.96. ¿No? Entonces manejan, actualmente creo que solo están manejando UFB y dólares, no están manejando euros en este caso. Pero si se fijan está la opción y podríamos aumentar más seguramente, ¿no? Vamos a ver la parte de periodos contables que ya habíamos visto, ¿no? Esta base de datos está, por ejemplo, válida desde el 2019, ¿no? Tiene 2019, 2020, tiene también 2018, que está más abajo, 2017, 2021 y seguramente 2022, ¿no? Entonces esta base de datos está trabajando desde el 2017. Vamos a ver un poco de información dentro de esta base de datos. Por ejemplo, si nos vamos al módulo de finanzas, nosotros ya hemos hablado de los informes financieros, ¿no? Finanzas, tenemos el libro mayor. Yo voy a sacar un libro mayor, por ejemplo, del 2020. Voy a sacar solo un periodo para que no sea muy grande. 31 de diciembre. Ok. No quiero ver socio de negocio en este caso. Para este caso no quiero ver todavía socio de negocio. Y quiero ver todas las cuentas contables. Entonces estoy viendo mi libro mayor. Este mayor sabemos que puede ser de algún grupo en específico. Y así se fijan, los nombres de mis grupos están justamente ya adaptados a lo que utilizamos. Tenemos el activo, el pasivo, el patrimonio, ingresos operacionales, costos operacionales, gastos operacionales, otros ingresos, otros gastos, ¿no? Igual que lo que vimos en nuestra base de datos de demo. ¿Ok? Está tardando un poquito en generar este informe. Le damos tiempo. No, está muy lento. Es que le di. Ya sé, se va a colgar. Lo que pasa es que por error le di 31 de diciembre de 2022. Error mío. Voy a cancelarlo. Para que no nos retrasemos. Cerrar. Ahora sí. Vamos a volver a iniciar SAP. Recuerden que esto ya lo habíamos visto dentro de nuestras prácticas, pero lo vamos a repasar. Nosotros podemos cambiar la sociedad y seguramente acá me saldrán todas las bases de datos a las que yo tengo disponibilidad, ¿no? Como ven, me salen varias bases de datos. Ingresar con mi usuario. Ahora sí. Estamos en nuestro informe de libro mayor. Vamos a sacarlo ahora sí. Solamente de un mes.
31 de enero 2020. Ahora sí. No por socio de negocio, porque no me interesa en este momento. Y ahora sí, seguramente lo va a tener mucho más rápido. Perfecto. Entonces, si se fijan, ya tenemos aquí un libro mayor, ¿no? Y aquí vamos viendo de cada una de estas cuentas. En este caso estoy viendo, por ejemplo, el grupo de activos. Si bajo un poco más, seguramente me voy a encontrar con pasivos, ¿no? Y todos los grupos a los que yo tengo acceso y disponibilidad, ¿no? Y evidentemente, como ya habíamos visto en clases anteriores, nosotros vamos viendo este movimiento por fecha, por un lado, por fecha. Tenemos la fecha de vencimiento, si fuera, por ejemplo, una cuenta propietaria, lo vamos a ver enseguida. Tenemos un número de documento, tenemos un número de transacción, la cuenta asociada. Si yo quiero ver cuál es la cuenta asociada, por ejemplo, voy y me dice, esta es Caja Moneda Nacional, por ejemplo. Esto dependerá de nuestro plan de cuentas. Si vemos un poquito el plan de cuentas que maneja esta empresa, tiene Caja Moneda Nacional, ¿no? Dentro del activo tiene caja moneda nacional, caja moneda extranjera, llega hasta un nivel 5 en este caso, en esta empresa. ¿No? Habíamos dicho que SAP nos permite manejar hasta 10 niveles, ¿no? En este caso llegan hasta un nivel 5. Vamos viendo un poco más, fondos fijos, ¿no? Y ahí vamos viendo ya un poquito un plan de cuentas adaptado ya a nuestra realidad boliviana, ¿no? Estamos viendo todo lo que es activos en este caso. Si se fijan, estoy en el activo. Si me voy a pasivos, puedo ver igual todo mi pasivo. Patrimonio, todo el patrimonio. Ingresos operacionales, ahí vamos viendo un poco venta de productos, devoluciones, impuestos, ¿no? Les mencionaba que, por ejemplo, SAP nos permite manejar 5 centros de costo. En este caso, esta empresa ha aprovechado los 5 centros de costo. Una dice que va a ser la regional, es decir, la ciudad, la parte se llama Santa Cruz. Por ejemplo, el canal de venta, les decía, el vendedor mayorista, minorista, ¿no? Línea, que es su proveedor de productos, el área a la que corresponde, ¿no? Si fuera un gasto, por ejemplo, nos dirá el área. El tipo, si es un tipo fijo o variable, en este caso, así es como lo administra, lo administra en esta compañía, y esto es dependiendo del tipo de compañía que estemos, con la que estemos trabajando, ¿no? Voy para atrás nuevamente a mi libro mayor y ya tenemos toda la información del libro mayor. Evidentemente, esta información yo la podría exportar a Excel. Le digo exportar a Excel, estoy en un libro mayor, lo voy a guardar en mis documentos y les digo que me lo guarde en Excel, ¿no? Me pregunta si deseo exportar los símbolos de moneda. También lo hemos visto en clase. Yo digo que no me interesa por ahora, pero si quisiera hacerlo, le digo que sí, en la misma columna o en una columna separada, ¿no? Para hacer cálculos, seguramente necesitamos que esté exportando en este momento. Es un poquito grande el libro mayor, así que le demos un poquito de paciencia. Continúa exportando. Este es un informe bastante grande. Estamos viendo todo el libro de todas las cuentas contables, por eso es que demora un poco. No, creo que lo podría de nuevo, muy grande.
Vamos a tener que cancelarlo para que no se nos haga muy largo. Así no nos quedamos a medias. Vamos a ingresar nuevamente. Continuemos. ¿No? Entonces tenemos acá en nuestro informe financiero nuestro libro mayor. Los informes que vienen por defecto dentro de SAP, que son los informes nativos, normalmente o comúnmente no son suficientes. Siempre se van a requerir mayores informes. Hemos visto un poco en clases pasadas que estos pueden ser personalizados. Entonces, dentro de SAP, nosotros tenemos justamente una herramienta que es el Query Manager, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del Query Manager, si se fijan, tenemos muchos informes adaptados para esta empresa, ¿no? Tenemos informes de abastecimiento, informes de activos fijos, búsquedas formateadas. ¿Qué son las búsquedas formateadas? Cuando yo, por ejemplo, dentro de SAP, para entender nada más este ejemplo, tengo algún documento, perdón, me voy a pasar a mi base de datos de ejemplo para ver esto, para entender esto. Si yo quisiera tener algún tipo de parametrización estándar dentro de SAP, podría tener. Les doy un ejemplo. Vámonos a productos para entender este ejemplo, que tiene búsquedas formateadas. Si yo tuviera un ítem, por ejemplo, vamos a buscar un artículo. Por ejemplo, aquí estamos viendo un artículo que es de Ballerín, ¿no? Saques Mix. Seguramente ustedes conocen este producto, lo han debido comprar alguna vez. Acá, por ejemplo, me permite buscar. Si se fijan, me sale una lupa. Que justamente esta ya es una búsqueda formateada, ¿no? Entonces yo, si le doy la lupita, me busca, en este caso, clase, que es una agrupación que manejan de cliente, de producto, clase, me dice Ballerina Doy, pack, frasco, jabón líquido, Ballerina Pro, sachet, y vamos viendo algunos ejemplos. Si yo me voy a otro ítem, por ejemplo, vamos a irnos a otro ítem, que esta es otra línea de productos. Si nos fijamos, acá estamos viendo Ballerín, conocemos. Si yo me voy a otra línea de productos, en este caso Softies, ¿no? Softies que maneja papel higiénico normalmente, igual tengo una búsqueda formateada, pero cuando yo le doy en mi lupa, me salen las clases de Softies, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy viendo qué clases tengo en esta agrupación, ¿no? Y ahí vamos viendo alguna forma de agruparlo. Entonces, estas búsquedas formateadas justamente me permiten tener personalización en cada uno de mis formularios dentro de SAP para que automáticamente se escriba cierta información. Por ejemplo, si aquí yo digo pañuelo mentol, si se fijan acá arriba, pañuelo mentol, acá abajo también tengo pañuelo mentol. Si yo selecciono otra, digo pañales, por ejemplo, digo pañales, es un poco lento, ahora sí.
automáticamente acá abajo se me ha cambiado a pañales, ¿no? Entonces, estas búsquedas formateadas justamente me permiten hacer ciertas automatizaciones que yo quisiera hacer en mis formularios, ¿no? Que se ponga el impuesto de forma automática, que haga el cálculo de IVA y T de forma automática, por ejemplo, para no tener que hacer la transcripción o el cálculo de forma manual, ¿no? Ese tipo de parametrizaciones de cada formulario se puede justamente personalizar con estas búsquedas formateadas, ¿no? Para entender un poco estas búsquedas formateadas. Entonces, como ven, tenemos varios grupos, ¿no? De informes. Si yo me voy, por ejemplo, a finanzas, tengo ya algunos informes que son justamente personalizados para la empresa. Por ejemplo, informes de bancarización. ¿No? Me dice compras mayores a $50,000, depósitos mayores a $50,000, a 50,000 bolivianos en este caso, perdón. ¿No? Entonces son informes personalizados. Si yo me voy, por ejemplo, a los informes de abastecimiento, pam, 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 estábamos acá, abastecimiento, no, este no. Busquemos tránsito. Importaciones. Nosotros podemos ver, por ejemplo, nuestra mercadería en tránsito a una fecha, ¿no? Si yo quisiera ver, por ejemplo, mis tránsitos a una fecha específica, yo le digo a qué fecha quiero ver, ¿no? Yo le voy a decir, por ejemplo, quiero ver al 28 de febrero del 2020. Le doy OK y me despliega la tabla de importaciones en tránsito a ese momento. Este Query Manager nos permite justamente hacer cierto trabajo dentro del mismo SAP para no tener que hacerlo fuera de SAP si es que no fuera necesario, porque a veces, por ejemplo, quiero filtrar y quiero ver un artículo únicamente. Perfecto, entonces tendría que exportar a Excel, en Excel filtrar y ver la información que necesito. De repente no es lo necesario. Yo digo, quiero filtrar nada más. Entonces yo le digo filtrar tabla. Y aquí le digo, quiero ver, por ejemplo, el número de artículo es igual a, entonces y aquí me despliega en base a los resultados, al igual que en Excel, ¿no? Yo voy a decir que quiero ver este, lo filtro y me muestra únicamente ese ítem en importación en tránsito. ¿Ok? Y si quisiera igual copiar esta información, copiar datos y lo pegamos a nuestro Excel, ¿no? Eso nos permite hacer justamente eso. Entonces, como ven, este Query Manager nos permite ver ya información un poco más detallada, ¿no? Nos permite ver información más detallada. No necesariamente yo voy a acudir a los informes que tengo de forma nativa, porque son muchas veces muy básicos o son muchas veces incompletos. A veces necesitamos nosotros ver mayor información, mayor detalle de información, ¿no es cierto? Entonces, nosotros justamente para ello tenemos esta herramienta que es el Query Manager. Dentro de SAP, además de estos informes que hemos visto y las búsquedas formateadas, nosotros tenemos un chat interno, ¿no? Colaboración en tiempo real. Si yo quisiera chatear con alguna persona dentro de la compañía, podría hacerlo directamente desde SAP, dentro de SAP. No necesito salirme de SAP para hacer esto. ¿Ok? Eso también es importante que lo conozcamos. Y me va a llegar así como un mensaje como acá vemos, ¿no? Continuemos viendo los informes. Habíamos visto ya finanzas, el libro mayor.
tenemos la antigüedad y tenemos antigüedad de saldos de clientes y de proveedores, ¿no? Si yo me voy a proveedores, por ejemplo, y quisiera ver algún proveedor particular, vamos a ver esto al 31 de diciembre del 2020, ¿ok? Veamos solamente algún proveedor para que no sea muy grande. Busquemos justamente Ballerina. Ballerina en este caso está en 0. Veremos cómo está en su maestro de proveedores. Ballerina, entonces, X01 es cliente. Vamos a ver el proveedor. Aquí está como Laboratorios Ballerina. Perfecto. Entonces vamos a ver al 31 de diciembre cómo se comporta mi antigüedad de socio de negocio. En este caso, proveedores. Lo ampliamos y ahí me va mostrando justamente las compras que se han realizado, me va indicando el saldo que tengo vencido, ¿no? Y cuándo se ha vencido, ¿no? A 30 días, 60 días, entre 61 y 90, entre 91 y 120, más de 121 días, ¿no? Y vamos viendo justamente un extracto de las cuentas por pagar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un abono futuro, que quiere decir que todavía esto está vigente. Esto deberá recién pagarse el 27 de enero del 2021. Recuerden que hemos sacado al 2020, ¿no? Entonces ahí vamos viendo justamente un informe ya real. Veremos un poco de compras. Veremos un poco de compras. Estamos viendo en este caso justamente una compra. Este es un proveedor extranjero, por lo que es una importación. Si yo me voy a esta importación, a cualquiera de ellas, este es un pago efectuado, no es una importación. Pagos efectuados, recuerden que son anticipos, ¿no? Veamos esta, que es una compra. No, mentira, esta es una nota de crédito. De proveedor, vamos buscando alguna compra. No, es factura de acreedor. No, esta es una compra, por ejemplo, y esta es una importación. Entonces, SAP sí permite hacer una importación. Si se fijan, nosotros dentro de SAP, en esta parametrización, podemos tener el indicador de impuestos IVA exento de IVA. Quiere decir que no va a calcular el IVA en este caso, ¿no? Recordemos que esto es una importación. Entonces vamos viendo un poco de la importación, veamos un mapa de relaciones, por ejemplo. Vamos a ver si tiene un mapa de relaciones interesante. Y si se fijan, sigue el flujo que hemos visto nosotros, ¿no? En este caso, por ejemplo, tiene muchas facturas, ¿no? Son muchas facturas desde un mismo pedido. Recuerden que eso sí me permite accesar, ¿no? Han hecho un solo pedido, pero seguramente nos han mandado en varios camiones o nos han dividido la factura por cualquier razón, ¿no? Entonces yo puedo ver cómo se relaciona con otra mercadería. Entonces tenemos además nuestra entrada de mercancías.
¿no? Y a su vez, esta entrada de mercancías se ha llevado a una transferencia de stock, ¿no? Y se ha hecho un precio de entrega. Veamos ya un ejemplo de este precio de entrega, que era algo que veíamos en compra. Y vamos a entender justamente cómo funciona, ¿no? Entonces tenemos laboratorios Ballerina, tenemos los artículos que se han comprado, ¿no? Si recordamos, nosotros hemos visto que en costos se pueden poner varios costos, ¿no? En este caso, por ejemplo, se han incurrido en varios costos, ¿no? Tenemos un flete internacional por peso, justamente esta se va a imputar por peso, que es de $2,287. Tenemos un flete internacional por volumen, que en este caso es 0. Quiere decir que este producto, por ejemplo, normalmente se prorratea o se imputa, en este caso lo llama CISAP, se imputa por volumen, ¿no? Tenemos el flete internacional peso 2. Nosotros recuerden que se maneja dos tipos en este caso se manejan dos gastos para tenerlos en cuenta, ¿no? Un gasto es el flete desde el proveedor hasta la aduana, ¿no? O hasta un lugar específico. Desde este lugar hasta aduana, seguramente va a ser otro costo, por cualquier razón. Entonces, esto se puede manejar justamente en varios costos. Esto no tiene un límite. En este caso, manejan 31 tipos de gasto y la mayoría son en cero, pero tenemos algunos que sí se utilizan, ¿no? Por ejemplo, en este caso se paga un seguro, se paga Senasac, se paga un GEMED, si existiera comisión bancaria, también tiene comisión bancaria, por ejemplo, ¿no? Todos los gastos en los que he incurrido mi importación, ¿no? En este caso, los gastos extra son por $4,078. Si me voy a mi lista de artículos, seguramente mis costos son por $4,000. Es decir, a mi valor FOB, que es mi valor en puerto, el valor en el que seguramente es el que se negocia con el proveedor, le incrementamos costos adicionales, ¿no? Y este va a tener un costo por cada uno de los artículos. Entonces aquí justamente ya vemos un ejemplo real de cómo sería una importación, ¿no? En este caso es una importación de productos higiénicos o de aseo personal y está listo para vender. Y como ven, estas importaciones son muy importantes para saber cuál es el mapa de relaciones por el cual se ha trabajado, ¿no? Tiene muchas entradas de mercancías, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente para eso es el mapa de relaciones, para que yo pueda ver y rastrear dónde estoy y hasta qué punto he llegado en ese momento específicamente, ¿no? Y si me faltan, por ejemplo, documentos, por ejemplo, este pedido, si yo me voy al pedido, que es un pedido de compras, recordemos, todavía no se ha cerrado. Me dice que todavía estos dos ítems, si se fijan, están todavía abiertos. Todos los demás están en plomito, que ni siquiera se han cerrado. Todo está cerrado excepto esos dos ítems, ¿no? Es decir, todavía en este momento en el que yo estoy viendo la base de datos, no se ha completado esta compra o este pedido. Ya viendo un poco la parte financiera, si yo me voy a alguna factura de proveedor, yo puedo ver cómo se comporta mi factura, ¿no? Mi registro en el diario. Hemos generado una cuenta por pagar. Si se fijan, mi crédito fiscal, en este caso es 0, porque es una importación, no nos genera un crédito fiscal y la compra, el FOB como tal. Y las compras FOB sí nos generan, que es esto, esta es la cuenta de control que maneja en este caso esta empresa, ¿no? Y si vemos
¿cuál es el... veamos una compra local para entender esto. Veamos una compra local. Esa es una importación. Vamos a ver, por ejemplo, esto lo cerremos un momento. Vamos a ver una compra local. No, no me deja buscar. Vamos a ver directamente mi mayor, pero ya no de bailarina. Vamos a ver. Nestlé. Nestlé Bolivia. Aquí está. Vamos a ver al 31 de diciembre de 2020. Sí, veamos ese momento. Y veamos alguna compra local. Perfecto. Aquí tengo mi compra local. Si yo veo mi registro en el diario, mi asiento contable, acá sí me genera un crédito fiscal. Y es más, si se fijan, ya está la compra en bolivianos. Cambia la moneda de mi transacción, ¿no? Entonces, ya podemos ver justamente cómo se va comportando una compra real. Este crédito fiscal normalmente puede ser recuperado, por eso es que se divide en otra cuenta aparte. Si me voy a mi plan de cuentas de nuevo, mi plan de cuentas está dentro de activos, este crédito fiscal IVA, ¿no? Entonces ya está en mi compra local este tipo de costo, ¿no? Entonces, como ven, en este caso manejan un escenario mixto en el que importan y localmente e importan desde afuera. ¿Ok? Pues ya vemos un poco la parte de compras. Dentro de finanzas, además de mi antigüedad, que ya era algo que habíamos visto, nosotros podemos ver los informes financieros, en la que nosotros podemos ver un balance, ¿no? Que vamos a ver cómo se comportaría un balance del 2020, por ejemplo. ¿Okay? Si se fijan, me preguntan si quiero ver en moneda local o moneda del sistema. Comúnmente la moneda del sistema se utiliza en dólares o puede ser la moneda del sistema en euros, dependiendo de cómo es el negocio, cuál es la segunda moneda mandatoria, ¿no? Y puedo también visualizar, además de moneda local, moneda del sistema. Voy configurando este informe. Le doy OK. Veamos cómo me muestra mi balance, que ya lo hemos visto, pero estamos viendo una base de datos que opera en Bolivia, ¿no? Aquí estamos viendo cómo está a nivel 5, por ejemplo. Yo quisiera verlo seguramente a nivel 2. Entonces veo mis activos, primero, mis pasivos, mi patrimonio, ¿no? Y puedo decir además en mi balance mi activo no corriente, mi activo corriente, pasivos, capital social, ¿no? Esto de igual forma lo podemos exportar a Excel. Ya lo habíamos visto esto. Estos modelos, les decía que pueden ser, si yo quisiera tener un modelo distinto o con un formato específico, puedo tenerlo. Puedo hacerlo dentro de SAP. SAP me permite justamente personalizar estos modelos contables, esos modelos de balance. Lo mismo pasa en cuenta de pérdidas y ganancias. Recordemos que este es un estado de resultados. Si veo el 1 de enero
2020 al 31 de enero de 2020. Ahí veo, por ejemplo, ya las cuentas de estado de resultados. En este caso estoy viendo nivel 2, ingresos operacionales, tengo ingresos por ventas, costos operacionales, ¿no? Que son los costos de producto normalmente. Me muestra mi ganancia bruta, ¿no? En bolivianos, gastos de personal, gastos operacionales, otros ingresos. Esto depende un poco del modelo de plan contable, ¿no? Pero yo podría decir que quiero tener, por ejemplo, aquí ya se ha personalizado un estado de resultados PROESA. Veremos que tiene este estado de resultados PROESA de diferente. Ya está previamente parametrizado, ¿no? Ya está formateado, ya está listo para directamente exportarlo a un Excel o a un PDF y esto seguramente mandarlo como un informe, ¿no? Y me dice cuenta de pérdidas y ganancias, ahorita me lo va a mostrar y ahí me muestra ya un PDF de mi estado de resultados. Dentro de cada uno de los documentos, nosotros podemos personalizar, por ejemplo, si yo veo un traspaso de inventario, vamos a irnos a un ítem y voy a darle informe de auditoría de stocks. Recordemos que este es el equivalente a mi carga. En este caso, si se fijan, me dice que esta acción podría demorar varios minutos. ¿No? Yo le digo que sí, que continúe. Sé que va a demorar y empieza a cargar la información. Acá abajo me sale una barrita que me indica que está cargando el informe de Cardex de este ítem para ver cómo se ha comportado el ítem dentro de la operación, ¿no? Demos un segundo y va a desplegar. Perfecto, ya me desplegó. Ya hemos visto este informe en las últimas clases. Que puedo ir ingresando. En este caso, por ejemplo, este tiene mucho más movimiento. Me muestra el movimiento en todos sus almacenes, ¿ven? Tiene muchos almacenes esta empresa, ¿no? Entonces yo puedo ir viendo, por ejemplo, quiero ver este 2031 y vamos viendo qué tipo de operaciones tiene. Si yo me voy a este traspaso, por ejemplo, yo puedo ver el informe que se ha creado. Este informe, si se fijan, está hecho en una herramienta llamada SAP Crystal Reports. Si alguna vez han escuchado hablar de Crystal Reports, esta es la herramienta. SAP es propietaria ya de Crystal Reports y nos permite justamente hacer un informe de este tipo, ¿no? O de cualquier otro tipo, en realidad. Yo, por ejemplo, podría ver, si me salgo de acá, vamos a ver ahorita libros fiscales. Pues vamos a ver ahorita, estos están utilizando Crystal Reports comúnmente, ¿no? Justamente eso me permite personalizar cada uno de mis informes, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces aquí vemos ya un informe mucho más amplio, ¿no? Del Cardex, justamente. Veremos lo que nos interesa. En este caso, nos interesa seguramente ventas. ¿Cómo se están vendiendo? Que son las CRF. Un poquito lento.
tenemos una venta, por ejemplo. Les mencionaba para tenerlo claro nada más, que en este caso esta empresa maneja un sistema de ventas, ¿no? Entonces, directamente ellos integran estas facturas, ¿no? Porque si yo veo mi mapa de relaciones, no voy a encontrar información, ¿no? Solamente tengo la factura de deudores y el pago recibido. No tengo el pedido, la entrega, porque no se ha manejado el modelo dentro de SAP y SAP te permite hacer esto, justamente, ¿no? Aquí vemos ya una venta de un artículo. Si se fijan, ya está manejando los 5 centros de costo. Gasto adicional, gasto adicional 2, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta igual en el asiento contable, que es lo que nos interesa. Registro en el diario, vemos la parte financiera, que lo hemos visto, pero lo vamos a repasar. Y vamos a ver que SAP también te permite hacer esto, ¿no? Entonces tenemos el código de cliente, tenemos la cuenta por cobrar, tenemos el impuesto al débito fiscal, este es el IVA, ¿no? Venta de productos, es decir, el ingreso por ventas. Está además descontando el inventario, ¿no? Lo está llevando contra un costo de ventas y tenemos el IT también, ¿no? Entonces, este ya es un asiento contable, obviamente, parametrizado a una normativa boliviana, ¿no? Nos exige que debe tener eso, todo esto el asiento. Como les mencionaba, seguramente se necesita tener el descuento también en algún caso. En esta empresa han decidido no hacerlo a nivel contable porque les complicaba mucho y querían utilizar el sistema de forma nativa. Entonces han decidido no hacerlo y obviamente los reportes de descuento seguramente los manejan como reportes de descuento específicamente, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la información mucho más completa. ¿Tienen alguna duda en esta parte de ventas, en esta parte financiera? ¿Estamos claros o algo que quisieran que veamos? Perfecto. Entonces, como ven, mi Cardex es bastante completo, ¿no? En este caso estamos viendo todo el movimiento de todos los almacenes que maneja esta empresa, que es bastante, por lo que podemos apreciar. Dentro del módulo financiero, ¿no? Nosotros tendremos además los libros fiscales. Estos libros fiscales no vienen de forma nativa dentro de SAP. Es decir, no tienes los libros fiscales ya previamente parametrizados. Por eso es que en nuestra anterior base de datos, en nuestra base de datos de pruebas, no teníamos los libros fiscales, ¿no? Pero si se fijan, nosotros ya tenemos dentro de SAP justamente ya los libros de ventas, libros de compras, notas de crédito, ¿no? Si yo veo mi libro de ventas, por ejemplo, esto está personalizado. Esto lo puede personalizar o el área de sistemas, si es que tiene eh, la capacitación suficiente, lo podría hacer, o seguramente un consultor SAP. Nosotros le decimos la fecha inicial, 1 de enero 2020 al 31 de enero 2020. Yo le voy a decir que quiero esto consolidado para este ejemplo. Esto recuerden que es personalizado, no es algo que normalmente viene dentro de SAP, ¿no? Entonces está este informe justamente personalizado y vemos el libro de ventas, ¿no? El libro de ventas, está bonito en PDF, pero seguramente yo quisiera exportarlo para verlo en Excel o para subir
en Excel mis ventas. En este caso estamos con un modelo de facturación anterior en el que manejamos número de autorización y código de control, ¿no? Esto ya no ocurre actualmente. Sin embargo, este tipo de informes son previamente parametrizados, ¿no? Entonces yo le diré que quiero exportar este informe y me pregunta a qué quiero exportar, ¿no? Yo le voy a decir seguramente a Excel o a un CSV, libro de ventas 2020 y este se me exporta, ¿no? Y recuerden que estos son igual informes personalizados, no son informes que vienen de forma nativa. Los informes nativos son muy pocos y son muy básicos, pero seguramente me van a preguntar cómo voy a sacar mi libro de ventas si no lo tengo. Tienen que personalizarlo, ¿no? O sea, alguien tiene que hacer esta personalización. ¿Ok? Y aquí tenemos todo lo que tiene que ver con localización, es decir, todo lo que tiene que ver con presentación de impuestos por parte de una empresa boliviana, ¿no? Esto es ya más enfocado en una empresa nacional. En este caso, esta empresa no utiliza el módulo de CRM, por lo que los informes no van a ser para nada visibles, no vale la pena verlos. Veamos un poco de ventas que habíamos visto dentro de nuestras clases. Vamos a ver cómo está en una empresa boliviana, que es lo mismo, ¿no? Análisis de ventas, que es el más importante. Yo puedo ver a nivel de cliente, a nivel de artículo, empleado de venta, del departamento de ventas, que son los vendedores. Vamos a verlo a nivel de artículo. 1 de enero 2020, 31 de enero, le pongo uno de más. Y ya habíamos visto este informe, pero estamos viendo con una empresa local, ¿no? Entonces veremos sus márgenes, por ejemplo, ya están un poquito más aterrizados. En algunos casos tienen pérdidas, ¿no? No sé por qué. Tienen márgenes negativos en este caso, por ejemplo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tienen pérdidas, ¿no? Obviamente no es que una empresa trabaja a perder, seguramente este ítem lo cobran por fuera, lo cobran a nivel contable o directamente el margen es de forma diferente, ¿no? Se hace un ajuste por contabilidad de repente, ¿no? Pero vas viendo justamente cuál es el ítem que mejor ganancia me genera, por ejemplo. Estos obviamente deben ser ítems que tienen un costo ficticio, pero si vemos algunos, por ejemplo, estas sardinas en aceite generan un 65% de ganancia bruta, por ejemplo, seguramente es muy rentable, a pesar de que se vende muy poco, ¿no? 4.000 bolivianos, por ejemplo, se ha vendido en el periodo del 2020. Puedes ver igual cuál es el artículo que más se vende. Si se fijan, en este caso es este ítem de ballerina, que ha vendido un poco más de 1 millón. Luego está este cigarrillo, que es un Lucky Strike, ¿no? Entonces ahí vas viendo justamente qué ítems son los que más venta te generan en plata. Y seguramente el ítem que te genera mejores ganancias justamente es este, ¿no? Es el que más se vende justamente. Y su margen bruto en este caso es de un 17%. Entonces ahí vemos cómo está nuestro análisis de ventas. Esto igual lo podemos ver por cliente, veremos cuáles son los mejores clientes de esta empresa, por ejemplo. Si vemos 2020 también, vemos justamente 2020 y aquí vamos a ver por cliente. Perfecto, vamos a ver cuál es el cliente que mejor ganancia me da o que más ganancia me da.
por ejemplo, es este Chipana Eulalia, ¿no? Este cliente me da el margen de ganancia más alto. Estos clientes son de proveedor, seguramente le facturan a nombre del cliente algún servicio específico. Por eso es que el monto es un poco grande. Ya vemos este artículo, ya vemos estos clientes, veremos un poco departamento de ventas. Y aquí vemos sus vendedores. Igual vemos lo mismo, ¿no? Total facturado, por ejemplo, ¿cuál es el cliente que más vende? Es este señor Edwin, ¿no? Que más o menos vende 2 millones de bolivianos. ¿Cuál es el que más ganancia genera? Seguramente va a ser el mismo, sí, es el mismo. Y aquí vemos, por ejemplo, el total de pendientes. No sé por qué me salen cero, de repente es por un tema de parametrización. Aquí lo que deberíamos ver normalmente son las facturas pendientes, es decir, sus cuentas por cobrar. Tal vez todo lo del 2020 ya se ha cancelado a este momento de la base de datos. No sé si podemos ver 2021, no sé si está, veremos. En 2021 igual tengo montos muy bajos. Básicamente aquí yo podré ver cuánto tiene por cobrar cada uno de mis vendedores, ¿ok? No me muestra porque la fecha es muy antigua. Esto en cuanto a ventas, ¿no? Estamos repasando los informes que ya habíamos visto antes. Compras tenemos, además de los informes que habíamos visto parametrizados, ¿no? Yo puedo ver, por ejemplo, mi total de compras. Importaciones totales, ¿no? Yo puedo decir cuánto he importado en enero del 2020 y aquí me muestra cuántos he importado en ese momento por cada uno de los proveedores. Yo diré, quiero ver esto en Excel. Importaciones totales, le digo que quiero verlo en Excel, lo exportamos y seguramente puedo armar mi tabla dinámica. Y aquí yo me armaré una tabla dinámica simple, ¿no? Insertar tabla dinámica para ya ver en enero cuánto hemos comprado. ¿No? En enero se ha comprado esto por cada uno de los proveedores, ¿no? BAT Bolivia, CMPC, ahí vamos viendo un poco los montos. Aquí Purina, justamente. En enero se han comprado aproximadamente $1 millón, ¿no? Entonces, esto es un poco el informe de compras, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aparte de este informe de compras, recordemos que dentro de compras nuestros informes no eran muy completos, ¿no? Tenemos listas de partidas abiertas y tenemos el análisis de compras, que es muy similar al análisis de ventas que hemos visto. Veamos por proveedor, igual, justamente cuál es el proveedor que más nos vende, ¿no? Vemos cuál es el que, en este caso, por ejemplo, es Purina uno de los mayores proveedores. ¿No? Y vamos viendo un poco la información de compras. El total pendiente es todo lo que se debe
en ese momento. ¿Ok? Esto también se puede ver por artículo. Igual esto por artículo, ¿no? Los artículos más comprados, por ejemplo, seguramente va a estar aquí nuestro sachet. No, no está, qué raro. Está, por ejemplo, este papel higiénico. No, entonces, si se fijan, yo puedo tener algunos informes extra de compras. Si quiero ver, por ejemplo, los costos de importación total. En este caso, esta empresa es una importadora. 1 de enero del 2020 al 31 de enero del 2020, nosotros podemos ver los costos en los que ha incurrido esta empresa, ¿no? Recuerden que esto ya lo habíamos visto dentro de importaciones, ¿no? Flete interno, en ballerinas, ¿no? Por cada una de las órdenes de compra, por ejemplo, ¿no? En este caso, la empresa maneja a nivel de proyecto, sus órdenes de compra, ¿no? Esto les ayuda mucho porque tú agarras y dices, quiero ver si mi importación se ha completado o tiene algún pendiente, ¿no? Entonces, por eso se maneja a nivel de proyecto. Cada importación justamente va a tener un proyecto, entonces vas haciéndole seguimiento, le faltan tasas de aduanas, cualquier gasto que estuviera pendiente lo podrías ver ya directamente a nivel de proyecto, ¿no? Es una forma inteligente de administrar esto. Y aquí vamos viendo justamente cuáles son los costos en los que he incurrido para una importación o para estas importaciones. Y lo vas viendo por cada una para cada una de las importaciones, ¿no? Y seguramente quiero ver esto, cómo se ha comportado por artículo. Costos de importación por artículo. Vamos a ver igual enero 2020 al 31 de enero 2020. Y aquí ya vamos viendo justamente cuál ha sido el costo de importación, ¿no? Todos los costos de importación. Entonces, estos informes, como ven, se pueden hacer sin problema, pero no los tiene SAP de forma nativa. Es decir, hablando un poco de compras, SAP de forma nativa no tiene estos informes. Incluso este detalle de importaciones por proyecto es un informe personalizado, ¿no? Entonces yo le pongo el número de proyecto y seguramente aquí me va a decir cómo va el detalle de importación del proyecto, pero no viene de forma nativa con SAP. ¿Ok? Son más informes personalizados. Dentro, ya con estos últimos minutos que nos quedan, dentro de informes, SAP maneja una herramienta muy interesante, que no sé si la tengo activa acá, déjenme ver. No, no la tengo activa acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar un poquito.
Dentro de SAP nosotros podemos tener este tablero, ¿no? Si se fijan, es un tablero que se personaliza por cada uno de los usuarios. Yo podría editar esto, ¿no? Quiero que esto sea más grande, por ejemplo. Entonces, esto no se muestre tan grande, sea un poco más chico. Este, por ejemplo, no, vamos a ampliar este, eso. Ahí vamos viendo, por ejemplo, mi antigüedad de socio de negocio, por ejemplo. No tenemos muchas facturas mayores a 90. No están muy atrasadas, por ejemplo. Además, si se fijan, tengo una forma de analizar, que es Excel Report Interactive Analysis. ¿Qué es esto? Nosotros podemos tener análisis interactivo en Excel. No sé si vamos a poder hacer un ejemplo. Veamos, intentemos hacerlo. Hagamos un créditos de clientes. No estoy seguro si tengo todas las herramientas habilitadas. Si me abro Excel, pero no me exportó nada. No. No, creo que tengo que habilitarle algunas cosas en Excel para que me permita aquí tener una tabla dinámica directamente conectada hacia SAP. Esta tabla dinámica, por ejemplo, no necesita ningún conector o DBC ni nada parecido. Directamente Excel se conecta con SAP, ¿no? Entonces, esta herramienta también lo tiene y directamente tengo una herramienta pivotante. No tengo habilitado, no sé qué es lo que hay que habilitar en Excel, honestamente, pero sí me permite justamente tener este tipo de análisis, ¿no? Entonces, son reportes interactivos en los que yo puedo analizar mi información sin necesidad de conectarme a una base de datos, sin tener un conector, sin tener que instalar nada extra que no sea SAP, justamente. Bien, nos quedan ya un poquito más de 10 minutos. No sé si hay algo que quieran ver, alguna duda que quieran ver. Esta es nuestra última clase. No vamos a tener más clases aparte de esta. O por lo menos eso entiendo. No sé si hay algo que quisieran comentar, por favor. Buenas noches, le habla Michael. Una consulta. Adelante. Esta partida no sé si podría aclarar, se llama, tengo entendido que lo que dice es que puedo tener una relación entre el SAP y el Excel, digamos que solamente en el Excel tendría que actualizar mis tablas dinámicas. Correcto. Cuando tú le das esta tabla dinámica, que es es una forma de conectarse directamente a SAP, tú puedes ver, por ejemplo, ventas, ¿no? No me Ya. funciona ahorita. Eh, Esto lo que hace es exportarte un archivo a Excel, ¿no? Un archivo ya con toda la información. Ah, aquí está, mira, algo como esto, ¿no? Sí. Algo como esto. En este caso no está habilitado, pero básicamente tú puedes directamente actualizar esta información. Ni siquiera necesitas actualizarla. Cuando tú este archivo lo trabajas, por ejemplo, y lo guardas, aumentas columnas, quitas columnas, etcétera, Sí. lo trabajas, lo guardas. Cuando lo abras, te va a preguntar si quieres abrir SAP, ¿ok? Te va a preguntar si quieres abrir SAP. Y si tú le dices que sí, voy a abrir SAP, te va a abrir SAP y te va a actualizar automáticamente la tabla. Sin necesidad de tener un conector o actualizar, automáticamente te va a actualizar la tabla de Excel. ¿No? Ah, ya Esta tabla sin sin copiarme conector, bases de datos, nada, ¿no? Directamente. no. Nada, nada, nada. Lo único que te pide para poder abrir este archivo, eso sí es importante, es que tengas acceso a SAP. Si por algún motivo, por ejemplo, tú te llevas o alguien de la empresa se lleva este archivo porque tiene información bien bonita, bien trabajada, al abrir justamente te va a decir, quiere actualizar SAP. Si tú le dices que no, te va a desaparecer la información. Te va a desaparecer, te va a borrar. Sin una conexión a SAP,
no te va a permitir llevar este archivo fuera de la compañía. Entonces, justamente te permite tener un poquito más de seguridad para que no se lleven información en Excel, que ocurre comúnmente, ¿no es cierto? Se bajan el maestro de clientes y corres el riesgo de que alguien pueda llevarse esta información o te la puedan secuestrar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, SAP te da esa seguridad para que únicamente si tienes acceso a SAP puedas ver esta información. Ya, perfecto. Otra cosita más, en lo Adelante. que decías sobre el SAP, que puedes personalizarlo. Uh -huh. Entonces, ¿me tendrían que autorizar directamente o casi cada usuario tiene para personalizar o solamente los del área de sistemas tienen para personalizar ¿Cómo? un reporte? Comúnmente tiene el área de sistemas. No significa que SAP te limite a que tú puedas hacer, ¿ya? Dentro de esto, y es bueno que lo aclaremos, y muy buena la pregunta, la verdad, tienes unas, vamos a ver esto acá. No, esto debería ser autorizaciones. Aprovechemos de ver esto. SAP maneja estos tipos de licencia, ¿ok? Vamos a ver qué tipos de licencia maneja. Maneja una que es V1 indirecta HDB. Esta es base de datos, ¿ya? No hay nada que hacer. Licencia para DOMS, esta es gratuita, ¿no? Si se fijan, tiene 9.999, o sea, los add-ons pueden ser los que quieran. Y aquí está lo importante. Dentro de SAP tienes una licencia que es la más grande, que es la profesional. La profesional tiene acceso ilimitado, es decir, puede ser un superadministrador el que tenga acceso a este tipo de licencia. Y si te fijas, en la parte de arriba ya tienes algunos que son limitados. CRM, usuario de CRM, que es normalmente para ventas, ¿no? En el que ves ventas, ves pedidos, todo lo que fuera relacionado con ventas, clientes, por ejemplo, lo ves desde la licencia CRM. Pero esta licencia, este tipo de licencia, no te permite, por ejemplo, ingresar a la parte financiera, es decir, no te permite ver un asiento, por ejemplo, Ya. ¿no? La parte financiera te permite ver toda la parte financiera, pero, por ejemplo, no podrías entrar a ver una compra, ¿no? Entonces, justamente esta, que es la más grande que tienes acceso ilimitado, es la más cara, pero la pregunta que tú me hacías, Michael, que si yo quisiera empezar a personalizar mis reportes, ninguna de estas licencias, absolutamente ninguna de ellas, tiene una restricción de tipo licencia. Es decir, cualquier tipo de usuario de estos podría hacer una personalización. Por ejemplo, he visto mucho que estas licencias evidentemente son las más caras, ¿no? Que te cuestan, creo que te cuestan alrededor de $2,000 cada una de las licencias por usuario, ¿no? Ya. Y estas te cuestan más o menos $250 aproximadamente. Entonces, por ejemplo, si quieres personalizar para que algún pasante empiece a acomodar tus informes, ¿no? Le prestarás una de estas licencias. No necesitas darle una profesional para que haga esta personalización. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que tú tenías, si el área de sistemas te lo permite y no hay una política cerrada en la que no quiera que tú puedas ver esta información, por ejemplo, SAP te permite hacerlo a nivel de herramienta. Depende mucho de las políticas de la empresa donde trabajas, más que de la herramienta como tal. Ah, ya, perfecto. Perfecto, ¿Ok? sí. Responde mi pregunta. Buenísimo, Gracias. buenísimo. No sé si tiene alguna otra consulta más, ya nos quedan nada más 5 minutos, por favor, para que aprovechemos estos 5 minutos y veamos alguna otra cosa que de repente, o alguna duda que de repente tengan por ahí. Perfecto. Licenciado, tal vez no sé si podría un poquito, un Adelante. breve repaso de lo que es finanzas, no sé, a lo que estoy viendo en general es un menú general y que se va desglosándose, ¿no? Y en base a eso ya uno ya va trabajando. O sea, no Correcto. lo veo muy complicado, digamos, ¿no? Pero sí es muy práctico.
Pero no Sí, sé si sí, es sí, sí, común. claro que sí. Sí, porque Para como, como, repasar como un el poco. Excel, digamos, ¿no? O sea, se van subdividiendo en más carpetas y si hubiera, ¿no? Por niveles. Correcto, correcto. Repasando un poco lo que tú decías, Michael, la parte financiera, si bien es muy práctica, como mencionas, lo importante o lo más importante está dentro del plan de cuentas, por ejemplo, donde tú administras tu plan de cuentas y aquí defines cómo va a ser tu modelo de negocio. Dentro de SAP, cuando ustedes estén o participen de una implementación de SAP, van a escuchar hablar mucho del término blueprint. ¿Qué es este blueprint? Para SAP, es el documento oleado y sacramentado que indica todos nuestros procesos, ¿no? Entonces, este documento justamente nos permite definir o redefinir un plan de cuentas, ¿no? Entonces, este plan de cuentas justamente va a ser nuestro padre nuestro porque es lo más importante dentro del área financiera, ¿no? Y ahí vas viendo justamente un plan de cuentas que es un poquito amplio, porque así lo han querido manejar, ¿no? Entonces, es la parte más importante de finanzas. Justamente esta es la base sobre la cual vas a empezar a construir. Si quieres construir en 5 cuentas todo, seguramente SAP te lo va a permitir, pero en algún momento vas a querer esto a nivel financiero empezar a ampliar, ¿no es cierto? Quiero ver si tengo únicamente 5 cuentas en el activo, deberé querer ver justamente lo que estoy viendo acá, ¿no? Entonces, va a depender mucho de este plan de cuentas, que es lo principal, ¿no? Este es el Padre Nuestro de todos los días. El plan de cuentas es lo más importante, ¿no? Los asientos, como ya habíamos mencionado, normalmente cuando no es un asiento manual, este va a estar relacionado a un documento. En este caso no es un asiento manual, yo puedo relacionarlo a un documento, en este caso una transferencia de stock. Entonces me dice, esta transferencia de stock me ha generado por detrás este asiento contable. Si yo me voy a un asiento contable, por ejemplo, lo que les mencionaba, la planilla de sueldos, debe estar así, debería estar así, sí está así. Por ejemplo, la planilla de sueldos de enero, este es un asiento manual, no tiene un origen, porque está integrado por fuera, ¿no? Es decir, si me voy un poquito a repasar el gráfico que vimos al inicio de la clase, este se ha integrado desde un sistema de una planilla salarial, es decir, desde afuera, ¿no? Lo hemos enviado al Service Layer y el Service Layer lo ha enviado a SAP. Entonces aquí vemos justamente el asiento contable, ¿no? Sueldos básicos, en este caso, si yo lo amplío un poquito más, voy a poder ver justamente mis dimensiones, ¿no? Mis centros de costo. Entonces aquí yo voy a poder ver, por ejemplo, que si veo mi sueldo básico, en este caso, cerrar esto, sueldo básico, que es la segunda, en La Paz, en el canal moderno, en la línea general, en el área de reposición, que es de tipo fijo porque es un sueldo, ¿no? Tengo este coste. Entonces ya puedo irlo viendo esto a nivel contable justamente, ¿no? Ya puedo ir viendo por áreas cuánto estoy invirtiendo en sueldo básico, por ejemplo. Cuando estoy invirtiendo, si me bajo un poquito más, no sé qué más tiene este asunto, tiene comisiones por ventas, bonos de antigüedad, otros bonos, ¿no? Entonces tú vas viendo los ingresos a nivel contable. En este caso, a ellos les interesaba tener este nivel contable a nivel de centro de costo. Seguramente no les interesaba tener a nivel de empleados, pero sí, si quisieras, podrías hacerlo también a nivel de empleados sin ningún problema. No sé si tienen alguna otra consulta más, alguna otra duda ya para ir cerrando este curso, este módulo.